Marcos, el Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, a partir del versículo 28. Marcos 12, 28. ¿Lo tienen? El que no lo haya buscado o no lo tenga, lo puede seguir desde la pantalla. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Sí? Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Qué pasaje, ¿no? Les cuento más o menos cómo viene la mano. A Jesús se le acerca un escriba. ¿Quién es un escriba? Un doctor de la ley. Generalmente pertenecía al partido de los fariseos. Eran gente estudiosa de las escrituras. Eran también gente que se dedicaba a estudiar los manuscritos, la palabra de Dios, y la copiaba. Imagínense que hace 2000 años no había un montón de cosas que tenemos hoy a disposición, ¿no? La copiaban a mano, la estudiaban, la interpretaban. Eran gente muy, pero muy preparada. Era gente que se sabía las cosas que Dios le había dicho a su pueblo de pe a pa. Y esa persona se acerca a Jesús cuando Jesús estaba hablando con otros doctores de la ley, con otros escribas. Estaban discutiendo acerca de las escrituras. Cuando uno dice discutir, a veces piensa que discutir es algo negativo, ¿no? Estaban peleando. No estaban peleando. A veces discutir, o casi siempre discutir, debería ser un intercambio respetuoso de pareceres, de ideas, ¿no? De cosmovisiones. Y Jesús estaba con los escribas, estaba con la gente. Cuando estaba con los escribas, discutía acerca de las escrituras, discutía acerca de la interpretación correcta de esas escrituras. Y en muchos casos vemos a Jesús hacerle preguntas a los escribas y que esas personas queden perplejas, queden maravilladas, quedan sorprendidas ante la sabiduría de Jesús, ante la revelación que Jesús tenía de las escrituras. Si ellos después hubieran sabido que Él mismo, ¿no?, es la autorrevelación de esas escrituras. Pero eso es otra historia. Y este escriba, escuchando que Jesús, cuando hablaba con ellos,
hablaba como alguien que tiene autoridad, hablaba con ellos y realmente los convencía, pero no desde un lado manipulador o de un lado combativo, con ganas de pelear, con ganas de tirar las escrituras por la cabeza, sino que realmente les hablaba como alguien que sabe. Entonces él fue y le hizo una pregunta a Jesús. Pero a diferencia de otras historias que vemos de la Biblia, donde muchos fariseos y mucha gente conocedora de la ley se acercaba a Jesús como para tentarlo, para molestarlo, para pincharlo, para ver dónde pisaba el palito, este se acercó de una manera honesta, de una manera sincera, y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le responde: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo. Y el segundo, dice, es semejante, es similar: amar al prójimo como a uno mismo. Wow, dice, no hay mayor mandamiento que estos. No hay. Aunque uno quiera buscar más arriba, no hay. En esto, como dicen otros pasajes de la Biblia, en estos mandamientos se resumen toda la ley y todos los profetas. Nada escapa de estos dos mandamientos centrales, ¿sí? Y este hombre como que dice: claro, bien dijiste, maestro. Y él mismo se pone como a reflexionar con Jesús, ¿no? Dice: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, es lo más importante. Dice, y amar al prójimo como uno mismo, dice, es más importante que todos los holocaustos, que todas las ofrendas, que todos los sacrificios, que todas las cosas que, si bien son importantes y si bien son válidas, jamás pisotean a estas verdades y estos principios inamovibles. Entonces Jesús le dice, como que se pone contento, ¿no? Al fin encuentra uno que no lo hace pisar el palito, que no lo quiere chicanear, sino que quería aprender. Como Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo que lo buscó a Jesús? Le decía: explícame qué es eso de nacer de vuelta. No entiendo, pero quiero entender. ¿Qué es eso de nacer de vuelta? Explícame. Y Jesús se pone contento y le dice: no estás lejos del reino de Dios, ¿eh? Como diciendo, vas bien encaminado, es por ahí. Y eso a nosotros nos dice mucho. Yo de esta historia descubrí algunas cosas muy, muy sencillas que creo que nos van a orientar en nuestro andar en Cristo. Por ejemplo, que cuando el escriba le pregunta a Jesús sobre los mandamientos, Jesús no cita de memoria las escrituras como si solamente se las hubiera aprendido mecánicamente, ¿no? Como si hubiera agarrado palabra por palabra y la hubiera memorizado, como cuando uno tiene que ir a la escuela a dar un oral, ¿no? Vos tenés dos maneras de dar un oral: o te aprendés todo de memoria, palabra por palabra, letra por letra, y cuando vas se te hace la mente en blanco, no entendés nada, te salteaste una de las palabritas que ibas a decir y ya se te hizo agua la mente. O cuando vos das un oral, pero entendiste el espíritu de lo que tenés que decir, cuando entendiste el sentido, el meollo de lo que vos tenés que exponer, las palabras te salen solas. ¿Por qué? Porque entendiste, y como entendiste, lo podés explicar. Entonces, Jesús acá no cita todo de memoria. El primer mandamiento es este, el segundo mandamiento es este, el tercer mandamiento es este, bla, 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 bla. Si uno se va al Antiguo Testamento, Jesús pareciera tomar de diferentes partes. Porque lo que ahí Jesús dice como resumen, lo podemos leer en Éxodo, pero también lo podemos leer en Deuteronomio, pero también lo podemos leer en Levítico, ¿no? Y después, el escriba tampoco utilizó los pasajes de memoria. ¿Por qué? Porque cuando el escriba reflexiona sobre estos mismos pasajes o sobre lo que dijo Jesús, él también le agrega otras cosas que eran de su propia cosecha.
él le agrega cosas que él también había aprendido como escriba. Entonces dice, claro, amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. ¿Saben dónde está eso? En el libro de Oseas. En el libro de Oseas, Dios, a través de su profeta, le dice a su pueblo, amar es más importante que los holocaustos, que los sacrificios, que las ofrendas. Jesús en el Antiguo Testamento en varias partes dice, estoy cansado de todo eso. Misericordia quiero, justicia, no sacrificio. Es más fácil matar un bicho y darle el olor fragante que en la práctica concreta hacer lo que Dios pide. Es mucho más fácil. Es como si fuera un trámite. Listo, me desvié el camino, la pifié, listo, mato un bichito, pum, a Dios le recontra agrada. Y no, porque si algo aprendimos de lo que acabamos de ver, es que a nosotros en nuestra vida cristiana no nos es provechoso agarrar la Biblia como si fuera, ¿vieron las perlitas bíblicas, esos cuadraditos con los pasajes chiquititos? Agarro ese pasaje y me lo aprendo. ¿Sirvió para mi vida concreta diaria? ¿Entendí de dónde viene ese pasaje? ¿Sé cómo aplicarlo en alguna situación concreta? ¿O solamente estoy haciendo un trabajo memotécnico? Jesús no se fijó en la Biblia palabra por palabra. Captó el espíritu de la ley. Captó el espíritu del mensaje. Si vos vas a Éxodo, vas a Levítico, vas a Deuteronomio, vas a ver un conjunto infinito de reglas. Pero todas se centran en lo mismo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a vos mismo. Él captó de todas esas leyes, de todo ese compendio de libros, captó la esencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que centrar nuestra conducta cristiana. ¿Saben qué? Esperen que tome un vaso de agua. Este pasaje me hace pensar en estos tres pilares, ¿no? Amar a Dios con todo, con el alma, con la mente, con el espíritu, con la voluntad, con el físico, con el tiempo, con los recursos. Amar a Dios. Amar es entregarse. Amar es darse. Amar muchas veces es renunciar a muchísimas cosas en pos de otro. Como los padres cuando tienen hijos, ¿no? ¿Qué no das por tu hijo o por tu hija? ¿Qué no darías por ellos? ¿Qué no entregarías por ellos? Lo mismo hizo el Padre con nosotros, ¿no? Hasta su propio Hijo nos dio. Amar a Dios, uno de los pilares. Justamente cuando hablamos de idolatría, idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Pero idolatría no es solamente una imagen. El dinero puede ser idolatría. El dinero puede ser idolatría. Lo quita del lugar a Dios. Todo lo que esté en tu corazón como tesoro que no sea Dios puede ser idolatría. El otro pilar es amar al prójimo. Amar al próximo. Amar al que tengo al lado. Amar al que está más lejos. Amarlo. Entregarse de esa misma forma. Ahora, acá pone una especie de condición. Dice, amar al otro como me amo a mí. Y ahí viene el tercer pilar. Yo no puedo amar al otro si no me amo a mí. ¿Te amás a vos? ¿Te amás realmente? ¿Cómo podemos amar al resto si no aprendimos a amarnos a nosotros? Si no aprendimos a convivir con nosotros, a aceptarnos, a abrazarnos a nosotros mismos también. ¿Sos vos
¿Y realmente le agradeces a Dios y te gozás por quien sos vos? ¿O estás siempre esperando ser alguien más? Yo conozco amigos míos que parecieran ser solamente ellos cuando están un poquito pasado de bebida, cuando están un poquito pasado con algún exceso, con alguna cosita. Ahí verdaderamente como que parecieran ser ellos, o realmente parecieran ser lo que siempre quisieron ser y no se animan, ¿no? Están ahí tímidos, que del otro, pum, 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 son lo que siempre quisieron ser. No se están respetando, no se están amando. Ahora, ojo, porque también la Biblia dice que uno tiene que tener un concepto equilibrado. Si vos te amás a vos mismo de más, tampoco tenés tiempo para amar al resto, ¿eh? Ojo. Y esa también es una pequeña bombita. Si vos te amás de más, si vos solamente centrás tu vida en vos, si vos solamente centrás en tu vida, en todo lo que te da placer, en todo lo que te gusta, en todo lo que te agrada, tampoco vas a tener tiempo para amar al prójimo. Porque solamente vas a estar esclavo de vos mismo, esclavo de tus gustos, esclavo de tus deseos, esclavo de todo. Y si te amás tanto, pero tanto, pero tanto, terminás también siendo un idólatra, porque quitas a Dios del trono. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? Amarse a uno mismo es la clave para poder amar al prójimo, pero con equilibrio. Con equilibrio. Ahora, siempre hablamos, ¿no?, del amor, cantamos canciones de amor a Dios, o de que Dios nos ama, siempre. El amor está presente en todas las cosas que hacemos. Escuché una frase por ahí que dice que si tu religión te hace odiar al prójimo, que si tu creencia te hace odiar al prójimo, cambia de religión. Y eso no está queriendo decir que vos tengas que cambiar dejar de ser cristiano. Te está queriendo decir que si lo que vos crees acerca de Jesús, si lo que vos crees acerca de las Escrituras te hace estar separado del otro, te hace discriminar al otro, te hace estar lejos del otro, entonces cambia de rumbo. Y fíjate y anda en pos del verdadero Jesús. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo, no? Algunos piensan que hablar de amor es hablar de un evangelio light, de un evangelio lavado, de un evangelio simplón, débil, cuando en realidad es la esencia misma de lo que movilizó a Dios para venir en tu rescate. ¿Qué otra cosa movilizó a Dios para mandar a su Hijo si no es que amó? ¿Qué otra cosa movilizó a Dios que el amor? ¿Cómo va a ser un evangelio lavado hablar de amor? Es la esencia. Lo que pasa es que a veces es más fácil centrar nuestra atención en otras cosas que en amar. Porque amar implica tiempo, amar implica esfuerzo, amar implica que a veces te rechacen, amar implica muchas veces que te destraten, amar implica entregarse, a veces ser traicionado, como Jesús. Es como lo que pasaba, lo que decía Jesús, lo que decía Jehová. Me cansé de los sacrificios, me cansé de todo eso. Eso es sencillo, eso lo puede hacer cualquiera. Quiero misericordia, quiero justicia. Me es mucho más grato que intentes, aunque sea en la práctica, intentar al menos esto que estoy pidiendo, que todo el resto. La otra vez, en el movimiento de emergencia comunitaria, hablábamos en la mesa mientras comíamos con nuestras hermanas en situación de calle y nos pusimos a justamente hacer lo que hacía Jesús con los escribas, ¿no? Discutir acerca de las Escrituras, sobre pasajes bíblicos. Es muy sano, es muy enriquecedor. Aprendemos juntos. Y en un momento, dos hermanos estaban ahí como charlando y de repente la charla empezó a ser medio como un enfrentamiento, ¿no? A ver quién sabía más de la Biblia, quién sabía menos, quién se tiraba con pasajes por la cabeza. Y uno solamente escuchaba, ¿no? Entonces uno le decía,
No, pero antes de hablarme de esto, vamos a hablar de la salvación. Porque si no hablamos de la salvación, no hablamos de esto, y un compendio de cosas, no podemos seguir charlando. ¡Pum! Cerró la Biblia y se paró y se fue así en cocorito. ¿Qué? ¿What? ¿Qué si esto, qué si lo otro? Una cosa sistemática, complicadísima. Y si no se hablaba de eso, no se podía seguir hablando. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? No va por ahí. Ahora, Jesús a este escriba le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y acá viene otra clave. Porque si nos quedamos solamente con este pedazo del mensaje, tranquilamente Jesús le pudo haber dicho a ese escriba: bien, ahí está, esa es la esencia, punto final. Ya está, encontraste la clave, listo, viví de acuerdo a eso y ya está. No. Jesús le dijo: no estás lejos. Falta algo ahí. Estás a esto. Te falta 5 para el peso. De encontrar lo que te falta en este caminar, en este andar. Los invito a buscar en sus Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 13. A partir del versículo 31. Juan 13, 31. Dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así también le digo ahora a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y escuchen bien estas palabras: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Pero acá cambia un poquito el curso del asunto. Dice: como yo los he amado, que ustedes también se amen los unos a los otros. En esto, no en 20.000 otras cosas que tienen que ver con la vida cristiana. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¡Qué pasaje! ¿Saben por qué el escriba no estaba lejos del reino de Dios? Podemos pensar un montonazo de cosas de este escriba. Podemos llegar a pensar que el escriba sabía muchísimo de la escritura, pero le faltaba poner en práctica. Nosotros tenemos que lograr un equilibrio en nuestra vida. Hay muchos de nosotros que podemos saber la Biblia de pe a pa, que podemos saber todos los pasajes, todas las citas, todas las escrituras, y no poner ni una coma en práctica. Ni una coma. Nuestra práctica está alejadísima de lo que conocemos de la Biblia. Por el contrario, podemos ser todo amor, podemos ser todo ternura, podemos ser la Madre Teresa de Calcuta y Gandhi juntos y no conocer nada de la Biblia, que tampoco es correcto. A mí solamente las cosas me las revela el Padre. Sí, está en la Biblia, si no, corres riesgo de adivinación. Equilibrio.
Jesús tenía revelación, sí. Jesús estaba con la gente, sí. Y Jesús discutía de las Escrituras porque las sabía. Opa, ojo, todo es parte. Pero en este pasaje, Jesús nos da el cuarto pilar. Ya dijimos que el primer pilar es amar a Dios. El segundo es amar al prójimo. El tercero es amar al prójimo, pero como a vos mismo. Y el cuarto es amar, pero como Él nos amó. Como Jesús nos amó. Ahora, ¿cómo vas a amar como Jesús te amó si no conoces cómo Jesús te amó? Yo puedo decirte hasta el cansancio, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, porque es cierto. Pero los invito honestamente a que vayan en busca de ese Jesús que tanto los ama. De que sigan sus pisadas, de que sigamos sus pisadas. Soy el primero al que le cuesta. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? En lo que dijo y en lo que hizo están las claves para saber cómo nos amó y en consecuencia cómo nosotros tenemos que amar. Grábense esto en la cabeza, en el corazón y en una hoja. Muchos de nosotros, para saber lo que es el amor, buscamos en la Biblia. Es una forma. Y otros intentamos que el amor sea lo que nos oriente a interpretar la Escritura. ¿Se entendió? Vos podés buscar qué quiere decir el amor en la Biblia e intentar poner en práctica lo que lees. O podés agarrar la Biblia y que el amor sea tu lente para interpretar lo que dice la Biblia. De esa manera, quizás seamos personas menos señaladoras, menos juiciosas. No utilicemos la Biblia para pegarle la cabeza al resto, sino que utilicemos la Biblia como la planea Jesús, que es para lograr una conversión interior, una convicción de adentro hacia afuera, para que de adentro hacia afuera empiecen a brotar ríos de agua viva, viva, no letra muerta, no juicio, no condenación. No somos Dios. No somos Dios. Amar como Jesús es intentar todos los días, una y otra vez, ser como Jesús. Con lo difícil que eso a veces es. Yo no te estoy diciendo que sea fácil. No te estoy diciendo que yo lo haya logrado. Soy el primero que no lo logra. Por eso necesito la gracia del Espíritu Santo. Por eso necesito que Dios me visite todos los días. Por eso necesito de su perdón. Necesito de su ayuda. Necesito que me sostenga. No se piensen que para algunos la vida es súper fácil, para el resto la vida es de terror. No. Cada uno tiene una cruz distinta para cargar. Cada uno tiene una cruz distinta para cargar. Pero Jesús es fiel. Y Jesús está con vos. Y Jesús te dice que no tengas miedo, que seas valiente, que seas muy valiente, que Él va a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Que acá vamos a tener aflicción, pero que Él venció. Y porque Él venció, vos sos más que vencedor. Eso te dice Jesús a vos. Esa es tu palabra para hoy. Ahora, amar como Jesús es intentar ser como Jesús. Entonces, nuestro desafío en esta semana va a tener que ser buscar las cosas que hizo Jesús y que dijo. Jesús iba con la gente y les hablaba con parábolas, les hablaba con paciencia, con amor, con cariño. ¿A quiénes les hablaba duramente Jesús? Jesús les hablaba duramente a la cúpula religiosa, a la gente que tenía responsabilidad sobre otras. A ellos sí, con ellos sí era duro. Pero con la gente era puro cariño, tenía paciencia, tenía amor, les contaba historias, intentaba que la gente entienda, intentaba que la gente tenga esa conversión interior, que los mantenga firmes, con convicciones. Jesús caminaba, hacía, decía,
Jesús sanaba, Jesús estaba donde había que estar. Jesús destinaba tiempo a estar con la gente. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Y qué debemos ajustar en nuestro diario vivir para poder ser como Jesús? ¿Saben lo que me pasó esta semana que me maravilló? En Facebook me llega una solicitud de amistad. Alguien que no tenía relación con nadie, o sea, no era amigo de nadie que yo conozca. Entonces digo, ¿quién será? La cara no le conocía, el nombre no le conocía, genial. Entro en su perfil para ver quién es, por lo menos. Un tal Leonardo. Lo veo. Un pibito, estaba ahí, y de repente sus fotos, bueno, ponía pasajes de la Biblia. Ah, bueno, debe ser cristiano, primer punto, qué bueno. Sus fotos estaban ministrando con gente, así con un público. Bueno, joya, debe ser algún líder de jóvenes, debe ser algún, no sé, algún referente de alguna iglesia. Genial, bueno, lo acepto. Al rato, gracias por aceptarme, no sé qué. ¿Usted es pastor? Sí, soy pastor de una iglesia, bla, 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 bla. Muchas gracias por aceptarme. Mi nombre es Leonardo, yo estoy preso en una cárcel, en Gorina, en La Plata, y estoy ministrando a mis compañeros, los estoy enseñando acerca de la Biblia. Yo quería preguntarle a usted acerca de los demonios, porque mis compañeros no creen en los demonios, pero yo siempre enseñé que los demonios existen y que bla, 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 bla. ¿Usted qué piensa? Entonces le dije, dame tiempo, que te preparo algo, que consulto, que te mando cosas, pero desde ya te felicito. Vos estás preso y en su reclusión, él no solamente que está intentando pastorear al resto, sino que lo que tiene a mano usa para conocer más, para entender más, para indagar más y poder enseñar con sabiduría. ¿Cuántos de acá están presos? No físicamente. Este muchacho creo que es la persona más libre que conocí en bastante tiempo. Hoy le mandé un par de cosas. Gracias, pastor, por preocuparse. Gracias, no sé qué. Está en la cárcel. Y se preocupa ni siquiera por él. Se preocupa porque sus ovejas estén bien enseñadas. Sus ovejas tengan una buena doctrina. Sus ovejas tengan una buena enseñanza. ¿Eso no es ser como Jesús? ¿Eso no es ser como Jesús? A mí me maravilló. Seguramente voy a tener otras conversaciones con él. Quizás en algún momento vaya a tener que ir a visitarlo, porque el hecho de entablar una relación ya te predispone a tener algo más que solamente una charla por Facebook. A mí me maravilló. Él desde lo que tiene, con lo que puede, intenta llevar una vida consecuente como la de Cristo. Él en medio de sus dificultades, él en medio de lo que nosotros podríamos decir como una desgracia, como algo que realmente nos afectaría a nuestra vida, él está siendo de luz y de bendición a los suyos. Jesús, cuando a sus discípulos les dice, hijitos, les dice, me falta poco. Claro, Judas ya estaba ahí a punto de traicionarlo. Ahí, este pasaje está ahí en el medio, entre que Judas está ahí a punto, que ya había salido de esa cena para hacer lo que tenía que hacer para traicionar a Jesús. Y después de eso tenemos a Pedro, que también lo iba a negar, que los discípulos se iban a escapar, lo iban a dejar solo. En medio de eso, Jesús le dice lo más importante que le podía haber dicho a sus discípulos. Hijitos, estuve 3 años con ustedes. Me vieron hacer esto, me vieron hacer lo otro, me vieron decir esto, me vieron decir lo otro. Fueron conmigo acá, fueron conmigo allá. Esto les tengo que decir. Amen como yo los amé. Y en eso van a saber la gente que son mis discípulos. Punto final.
nal. No hay otro requerimiento bíblico para saber dónde hay un discípulo de Jesús. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Jesús, por esta noche. Gracias por mis hermanos y mis hermanas.